Entonces, Karen, vamos a iniciar con la grabación. Pues muy buenos días a todos, sean bienvenidos, dando seguimiento a los trabajos de la Comisión de Seguridad y Prevención del Delito que encabeza Industriales MX y en representación de la Fundación Industriales MX, que también está fortaleciendo los trabajos de seguridad ciudadana, protección civil y bueno, toda una serie de actividades de responsabilidad social. Hoy agradezco nuevamente la distinción de nuestro ponente, el maestro Francisco de Lara Hernández, quien es nuestro especialista para los temas de seguridad vial y prevención del delito. El día de hoy esperamos que esta jornada, como las anteriores, sea provechosa. Y bueno, pues maestro, te agradecemos mucho nuevamente la participación y los dejamos en tus manos con esta intervención. Ok, buenos días. Gracias, mi Víctor. En el día de hoy iremos o vamos a ahondar en las leyes, reglamentos de seguridad vial, en el cual vienen comprendidos 2 decenios de la seguridad vial que emitió la ONU, la OMS, para los agremiados o participantes en cuanto a la seguridad vial a nivel mundial y aquí en México a nivel nacional. Tocaremos también el tema en donde tenemos fundamentada la seguridad vial en la Constitución Política y ahondaremos en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial que fue emitida aquí en México, en el cual tocaremos esos temas. Es a grandes rasgos una introducción de un análisis de su servidor y no estando en mal la aprobación de cómo es que tenemos que erradicar la siniestralidad, principalmente ustedes que son empresarios o representantes de empresas donde tienen un parque vehicular desde el vehículo que mueve carga hasta el vehículo particular que ustedes tienen. Pasamos a la siguiente, por favor. En este punto tocaremos el tema que nos compete en cuanto a la seguridad vial del primer decenio de la seguridad vial, que fue comprendido del 2011 al 2020. Su objetivo principal era, y a la actualidad lo seguimos llevando, es contribuir a reducir lesiones, discapacidades y muertes por accidentes de tránsito en red carretera federal y vialidades urbanas, así como promover el fortalecimiento y mejora de servicios de atención médica prehospitalaria e intrahospitalaria por accidentes. Esto nos quiere decir que tenemos que aplicar en las empresas que ustedes representan una capacitación a sus operadores o a sus conductores para reducir lesiones, discapacidades y muertes por los accidentes de tránsito, ya lo tengamos en carretera federal o en vialidades urbanas. ¿De qué hablamos de vialidades urbanas? De ciudades, ya sean pobladas, semipobladas, eso es muy amplio, en el cual este decenio que fue creado en el 2011 y 2020 es para promover el fortalecimiento y mejora de servicios médica prehospitalaria e intrahospitalaria por accidentes. Desgraciadamente aquí en México no tenemos ya esa capacidad que fue emitida en cuanto a la atención médica prehospitalaria e intrahospitalaria por accidentes. No tiene la capacidad a veces los hospitales o los paramédicos de recoger una persona lesionada, ya sea por accidente de vehículo, por accidente de vehículo de carga o por lo que viene siendo motociclistas. Esta capacitación o esta es para que nosotros vayamos viendo qué le podemos exigir o pedir a los paramédicos o a los hospitales cuando llega una persona por accidente.
En los siguientes objetivos tenemos estabilizar y reducir cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito. Tenemos que estabilizar y reducir cifras. Esas cifras son récords que ustedes en sus empresas o en lo que ustedes representan o lo que ustedes hacen en esta situación, hay que reducir cifras. ¿Cómo? Desde la iniciativa de su empresa se pueden reducir cifras para estabilizar las víctimas mortales de accidentes de tránsito. El siguiente objetivo de este decenio fue la mejor gestión de seguridad vial mediante una serie de acciones multisectoriales en los órdenes de gobierno. Desgraciadamente en este punto no lo tenemos visto o analizado de los multisectoriales en los órdenes de gobierno. Desgraciadamente no le ponen el interés o no le ponen la atención debida a lo que nos está rebasando: la seguridad vial y los accidentes. En el siguiente punto tenemos la evaluación y mejoramiento de infraestructura vial y transporte más seguro. Y estamos hablando de hace años, ya estamos hablando que estamos ahorita en la segunda etapa de estos decenios. En el siguiente vamos a tocar el que estamos viviendo. Dice la evaluación y mejoramiento de infraestructura vial y transporte más seguro. No tenemos la infraestructura vial. ¿Por qué? Porque quien construye una carretera, quien le da mantenimiento, una carretera, una ciudad, no tenemos o nos fue rebasado el parque vehicular para nosotros poder tener una infraestructura segura. Por eso ellos, la ONU y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, evalúan y mejoran la infraestructura, y de ahí hablamos el transporte más seguro. Ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo es un transporte más seguro, medirle la velocidad a tu conductor, no tenerlo en el tiempo récord de querer entregar una carga. También tenemos que ver que el operador, cuando se sube un vehículo, él lo tiene que hacer un transporte seguro. ¿Por qué? Porque es lo que él representa. Entonces, en esta evaluación y mejoramiento no tenemos un avance en México, ni lo tenemos en cuanto al transporte más seguro. No hablemos del transporte de pasaje urbano, no, hablemos del transporte en general. No hay una evaluación y mejoramiento. Ese punto ustedes lo tienen que estar evaluando en su empresa, o por medio de su servidor, o por medio de Industriales MX. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros es quedarnos con nuestro equipo y tener las mejoras. El gobierno no nos va a dar mejoras, no nos va a dar mejoras en infraestructura vial, pero sí le podemos dar nosotros una mejora y una evaluación a nuestro transporte. Luego tenemos el cambio de comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito. En ese punto lo analizaron la ONU y la OMS como el cambio de comportamiento de los usuarios. Nosotros lo podemos ver en una ciudad que nosotros diariamente circulamos aquí en el Estado de México, o en ciudades grandes como en Guadalajara, en Monterrey, Ciudad de México, Toluca, que es lo próximo a nosotros, pero nosotros nos compete el cambio de comportamiento de los usuarios. Al subirnos un vehículo, viajamos estresados, viajamos con un comportamiento no favorable a la ciudadanía. Entonces nosotros tenemos que ver ese comportamiento de nosotros mismos como representantes o como líderes para retransmitirlo, que seamos un usuario en nuestro comportamiento favorable. No lo tenemos, no lo aplicamos. Entonces esto es para que desde la ONU, la OMS, desde el 2011, lo programaron, lo estipularon y lo dieron a conocer, y desgraciadamente pues no lo llevamos, no lo aplicamos. Luego tiene la mejora en la calidad de los datos sobre seguridad vial. En esa mejora o mejorar la calidad, ahí volvemos a regresarnos al punto de la infraestructura vial y nuestros transportes seguros. No tenemos la mejora
no tenemos o no hemos tenido. ¿Sí la podemos llegar a tener? Sí. A lo mejor algunas empresas de ustedes ya la tienen, la mejora de seguridad vial. Tienen récords de no accidentes, así sea laminero o sea de lesiones graves, fuertes o muertes. Sí tenemos o podemos tener la mejora en la calidad de los datos sobre seguridad vial. ¿Cómo es? Aplicando nuestros transportes seguros. Entonces, esto es a grandes rasgos una síntesis de lo que la ONU en el diseño de acción para la seguridad vial 2011-2020, ese fue su objetivo. Es muy extensa su análisis y sus conclusiones de ellos, pero a grandes rasgos tenemos que estabilizar y reducir cifras, mejorar la gestión de seguridad vial en la empresa, la evaluación y mejoramiento de la infraestructura. No la vamos a tener o no la tenemos la infraestructura. ¿De qué sirve que paguemos un peaje en una carretera? ¿De qué sirve de que nosotros tengamos o nos sintamos seguros en una carretera donde estamos pagando el peaje, que es un cobro por tener una infraestructura vial segura? No la hay. Están en las carreteras, tienen hoyos, baches, infinidades de cosas que nosotros no podemos tener una mejora, pero sí podemos tener una mejora en nuestro transporte. Nuestro transporte lo podemos tener seguro. Desde aquí tenemos que partir nosotros. Ven el cambio de comportamiento. Hay que hacernos un hábito de que al subirnos al vehículo, viajar o trasladarnos tranquilos. Una de las cosas que es ese comportamiento y es analizado cuando vamos en el tráfico y no tenemos la comodidad, vamos a tener un cambio en cuanto a nosotros y un cambio en cuanto a los demás vehículos. Y tenemos que mejorar la calidad de seguridad vial. Es aquí donde el diseño 2011-2020 nos implementó y continúan estas contribuciones a reducir y el objetivo es para el 2030 reducir un 50% en cuanto a muertes. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el Plan Mundial del Diseño de Acción para la Seguridad Vial. Aquí ya vamos a hablar del 2021 al 2030. Ya es el que estamos hablando ahorita. Dice, elaborado por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y las comisiones regionales de Naciones Unidas, en cooperación en asociados del Grupo de Colaboración de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial y otras partes. Aquí, como les mencioné, es que fue elaborado por grandes personalidades y volvemos a hablar su objetivo: eliminar o minimizar riesgos para usuarios de las vías de tránsito, no solo conductores. Aquí ya hablamos del diseño que estamos viviendo y que tenemos que llegar al 2030 con un objetivo en México o como empresas, reducirlo. ¿Para qué? Para que le ganemos a la siniestralidad. Dice, eliminar o minimizar riesgos para usuarios de vías de tránsito, no solo conductores. Tenemos al peatón, tenemos al acompañante de un vehículo, tenemos al pasajero, ¿verdad? Aquí tenemos que eliminar y minimizar riesgos para usuarios de vías de tránsito, no solo conductores. Entonces, aquí vamos a hablar de una prevención de accidentes en el cual está estipulado desde la Organización Mundial de la Salud y las comisiones, donde tenemos que minimizar. Luego dice, incorporar diseños de vías de tránsito y vehículos que reducen las fuerzas de colisión a nivel que estén dentro de la tolerancia humana para prevenir la muerte o traumatismos graves. Dice, tenemos que incorporar diseños de vías de tránsito. Aquí, como les mencioné hace un ratito, las vías de comunicación, sean municipales, estatales o federales, no hay un diseño acorde al parque vehicular que a nosotros en México ya nos rebasó. Ya tenemos ahora más vehículos que carreteras o vialidades seguras. Entonces, incorporar diseños de vías de tránsito, la ONU se lo manda a México y parece que aquí en México no lo aplica o no lo aplicó, nada más se dedicaron a construir, no, y ya construidas las carreteras, pues no tenemos los diseños de los vehículos. Hay veces que el vehículo es más
fuerte en velocidad que la vía de tránsito. ¿Por qué? Porque tenemos que reducir las fuerzas de colisión a nivel que estén dentro de la tolerancia humana. Aquí nosotros tenemos que aplicarlo en sus empresas o en nuestra vida cotidiana en el vehículo. Tenemos que reducir fuerzas de colisión. ¿Cuáles? Los accidentes, así sean lamineros. Tenemos que manejar a una defensiva, no a una ofensiva. Estamos muy acostumbrados o muy arraigados a manejar a una ofensiva. Tenemos que aplicar el manejo defensivo. ¿Por qué? Porque vamos a prevenir un accidente. Tenemos que tener una disminución. Luego dice, estén dentro de la tolerancia humana, es lo que les mencioné en el decenio pasado. No podemos tener cambios de actitud, no podemos tener cambios en nuestra manera de conducir. Tenemos que tener una tolerancia humana. Yo sé que nadie la aplicamos, yo sé que nadie la tenemos, pero tenemos que tener una tolerancia, ceder un paso, darle paso al peatón. Llegamos a las vialidades donde hay cebras, donde tiene que caminar el peatón, pues el peatón tampoco nos respeta a nosotros como conductores. Y en otras pláticas que tuvimos, recuerden que les dije, antes de ser conductor somos peatones. Entonces tenemos que entrar a un ciclo de tolerancia humana para prevenir la muerte o traumatismos graves, que eso es lo que trata de reducir el plan mundial en el que estamos viviendo, y es aunado y la continuación la viene dando desde el 2011 al 2020, la viene dando en este decenio del 2021 al 2030. Continuamos con otra diapositiva. Estos 2 decenios, y principalmente el que estamos viviendo, que le está dando continuidad al primero, ¿a quién va dirigido? Va dirigido a la sociedad civil, a las instituciones académicas. Esas instituciones académicas era para que lo implementaran, pero como no lo implementan, pues lo vamos a tener que nosotros tener en el sector privado o en los líderes comunitarios. ¿Por qué? Porque el sector privado es el que ustedes o nosotros estamos representando dentro de la vida civil. Entonces, el sector privado y la vida civil la tenemos junto de la mano para nosotros poder tener una seguridad vial y una prevención de accidentes. Por eso va dirigido a las instituciones académicas, a la sociedad civil. ¿Por qué? Porque a los gobiernos ya se la mandaron, ya la tienen los gobiernos, no la aplican, no la tienen ellos implementada. Tienen unas policías de vialidad, pero no implementan el cual nosotros podamos tener una vialidad segura. Entonces, si ellos no la aplican, pues la tenemos que aplicar nosotros como sociedad civil, en este caso como sector privado, y volvernos líderes comunitarios y juveniles. ¿Por qué? Porque las instituciones académicas no lo van a querer implementar. Lo podemos implementar en la vida civil, como en el caso de su servidor o por medio de industriales. Lo vamos a poder nosotros incluir como estas pláticas que estamos llevando, para que de algo nos tiene que servir. Y como el siguiente punto, se oye muy drástico, pero ser donantes. Ya que tuvimos un percance de algún familiar o cuando sacamos una licencia, nos dicen que queremos ser donantes. Se oye muy feo, pero pues mucha gente podemos, si nosotros llegamos a tener algún percance y desgraciadamente llegamos a fallecer, pues nuestros órganos que sirvan, poderle compartírselos a otra persona. Entonces, eso es a lo que va dirigido el primero y segundo decenio de la seguridad vial, la prevención de accidentes. Hablan de que para el 2030 tenemos que tener una reducción del 50% de accidentes, pero vamos a trabajar contra tablas de nosotros. En el caso, nosotros vamos a hablar contra nosotros mismos. Nuestras comparativas y nuestros récords van a ser contra nosotros mismos en la empresa o en el sector privado o en la sociedad civil. Nos podemos comparar contra otras empresas, pero tenemos que ver su parque vehicular, tenemos que ver su estado de fuerza de operadores. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver
y volvernos líderes. En el caso de ustedes o ustedes que son invitados por Industriales MX a estas pláticas o estos cursos cortos o largos impartidos por su servidor, tenemos que ir y ver por qué fueron creados esos. Muchos conocíamos o no conocíamos estos diseños de seguridad vial. Entonces lo tenemos que aplicar en la sociedad civil, en el sector privado, que somos ustedes, y volvernos unos líderes comunitarios y juveniles. En el caso nosotros podemos volvernos líderes, sí, de nuestra propia familia, de nuestros hijos, de las personas que están allegadas a nosotros, empezarlo a implementar. No debe de tardar que en las instituciones académicas lo lleven. Otros países sí lo tienen y se los implementan. Aquí en México no lo tenemos y quisiéramos que se ahondara por medio de nosotros como iniciativa privada, nosotros como sector privado, reclamárselo y pedírselo a las instituciones que se los den a los jóvenes. ¿Por qué? Porque es muy fácil darle un vehículo o dotarle de un vehículo a un familiar o a un hijo, pero no tenemos las consecuencias o no medimos las consecuencias de lo que va a pasar. Ahora en la actualidad hay infinidad de agencias automotrices. Con cierta cantidad les dan un vehículo, pero ¿quién fue o quién evaluó o quién valoró que sean unos conductores seguros o conductores estrellas? Entonces, estos dos diseños van dirigidos ¿a quiénes? Al sector privado, a la sociedad civil. El gobierno no lo va o no lo implementa. ¿De qué sirve que tengan una vialidad o una policía de vialidad o una policía que diga seguridad vial o prevención de accidentes? Si no lo implementan, no hay las pláticas, no hay la concientización hacia la ciudadanía. ¿Ok? Entonces, eso es más que nada. ¿A quién va dirigido? A ustedes o a nosotros como sector privado o sociedad civil. Pasamos a la siguiente. Aquí los objetivos, y continuamos con los objetivos y tenemos que llegar a hacer metas, ¿sí? Dice, hacer de la seguridad un valor fundamental. La seguridad la vamos a ampliar en seguridad patrimonial, seguridad vial, lo que se llame seguridad, lo vamos a cerrar en la seguridad que es en favor de nosotros, en favor de la empresa, en favor de quien lo pueda tener y hacerlo un valor fundamental. Aquí hablamos de la rápida evolución de la tecnología. Como les mencionaba, hay vehículos que no son acordes en su velocidad a las carreteras, aunado que la falta de experiencia, pues ya nos está ganando la evolución de la tecnología. El aumento de la densidad de población, antes eran carreteras despobladas, ahora se volvieron semipobladas y ahora son pobladas. El aumento de la densidad de población, hay poblaciones que ya abarcaron una carretera o ya cerraron a un tramo estatal o municipal. Entonces la densidad nos está ganando. Entonces tenemos que nosotros empezar a ver cómo podemos desde nosotros apoyar a la seguridad y volverla un valor fundamental. Luego tenemos el crecimiento demográfico en zonas urbanas, lo que les acabo de mencionar. Ya tenemos la demografía en zonas urbanas. Antes eran zonas despobladas o rurales. Ya tenemos zonas urbanas. Lo que antes le llamábamos vialidades rápidas, ya lo tenemos, o autopistas, ya las zonas urbanas nos están cerrando. Ustedes, imagínense cuando hacen un traslado, por decir a Acapulco, atraviesan Cuernavaca, aunque atraviesa la vialidad rápida o la vialidad federal, ya está atravesando una zona urbana. Entonces nosotros ahí tenemos, una cosa es manejar en carretera y otra llegar a una zona urbana. Entonces tenemos nosotros que hacer conciencia del vehículo que llevamos, de la carga que llevamos en zonas urbanas, que es un manejo diferente a una zona despoblada o a una autopista o una carretera libre.
Luego tenemos la aparición y creciente presencia de micromovilidad y el uso de servicios de movilidad. Aquí hablamos de la micromovilidad. ¿Quiénes son la micromovilidad? Los transportes urbanos o suburbanos de transporte de pasaje. A ellos también tenemos que ver cómo tenemos que regular desde el propietario, sus conductores, porque la micromovilidad es pequeña, pero se vuelven tan extensos ellos que nos hace una movilidad muy difícil. ¿Por qué? Porque no tienen una cultura vial, no tienen una seguridad vial, una educación vial. La persona que maneja un micromovilidad, no microbús, una micromovilidad. Por eso lo tenemos como micromovilidad y llegamos a la movilidad. Entonces, nos presentan o tenemos que ver los varios desafíos. Entre esos desafíos dice emisión de gases de efecto invernadero y el cambio climático. Lo vuelve a mencionar. Seguimos hablando del decenio 2021-2030. Emisión de gases de efecto invernadero y el cambio climático. ¿Lo podemos llegar a hacer? Sí. Luego la contaminación atmosférica. Si nosotros viajamos o nos trasladamos con una contaminación atmosférica, es algo que nos estresa, es algo que nosotros tenemos como que nos contaminamos nosotros mismos. ¿De qué? Del medio ambiente. Desgraciadamente, estamos en una ciudad o en una población donde la contaminación atmosférica a veces nos rebasa. Por eso aquí en México o en la Ciudad de México o en el Estado de México implementan las contingencias. ¿Por qué implementan las contingencias? Porque ellos ahí sí se soportan del decenio de seguridad vial, la contaminación atmosférica, pero hay veces que lo aplican al favor de ellos, no lo aplican en vialidades seguras, no lo aplican en otras cosas. Sí, nos vamos a la doble contingencia, ¿sale? Entonces luego tenemos la dependencia de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles, pues es algo que nos está contaminando o algo que nosotros tenemos que no hay un combustible bueno aquí en México. Aquí no lo hay y es lo que nos produce la contaminación. Luego tenemos la epidemia de enfermedades crónicas. También lo vuelvo a mencionar en el decenio, las enfermedades crónicas, pues sí, van aunadas a los riesgos de defunción y traumatismos por colisiones en vías de tránsito. Es muy repetitivo o es muy que hagamos conciencia en los riesgos de defunción y traumatismos por colisiones de vías de tránsito. Entonces, ellos tienen y hicieron un análisis, la OMS, la ONU, para crear la seguridad en un valor fundamental. Luego ya viene el sistema de movilidad basados verdaderamente en seguridad tendrá un efecto globalmente beneficios para. Aquí habla un sistema de movilidad basados verdaderamente en seguridad y que tendrá un efecto globalmente beneficios. Aquí vamos a hablar nosotros de ustedes, de la empresa, de la vida civil, del sector empresarial. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger nuestra salud. Nosotros tenemos que proteger nuestro medio ambiente. La reducción del costo social y económico de las tragedias relacionadas con la falta de seguridad vial. Entonces, si aquí nosotros tenemos la reducción de costo social y económico de las tragedias, tenemos un seguro en el cual vehicular o un seguro de gastos médicos que incluye un seguro. Decimos, bueno, que pague el seguro. Sí, tú pagas un deducible, tú pagas una póliza de seguro. Sí, está bien tener una cobertura de seguro, pero tenemos que reducir los costos sociales. Ustedes como empresas, cuando tienen un siniestro o tienen algún hecho de tránsito, accidente, se viene un costo. Entonces tenemos que bajar el costo social y económico de las tragedias. ¿Por qué? Porque vienen las defunciones, vienen infinidad de cosas que se nos vienen relacionados en el costo económico y social. Ustedes mismos tienen que ver, reducimos. A ver, mi conductor, tienes que manejar a la defensiva, no a la ofensiva. Si llegas a tener un percance automovilístico, ¿por qué fue hecho? Buscar no culpables, sino soluciones.
En el caso de ustedes como empresas tienen que buscar la solución. El culpable pues a lo mejor ya cometió el accidente. Entonces tenemos que ver por qué, porque en sus costos ustedes lo están viendo o ya lo vieron o no hay que llegar a verlo, el costo económico y social. Y una de las cosas fundamentales que tenemos es la equidad. La equidad de género dice, en este decenio es el papel de la mujer en nuestros sistemas de movilidad y transporte. Ya tenemos mujeres, en esta plática tenemos, o hay mujeres, o alguien está escuchando como mujer, se le tiene que dar el mismo valor al conducir un vehículo que un hombre. Y todo el mundo ocupamos y decimos, es mujer al volante. No, hay mujeres muy buenas también conduciendo, ¿eh? Y mejores que a veces la gente que manejamos mejor. Lo podemos ver ya en vehículos pesados, cuando decíamos la mujer no puede manejar un vehículo, no, aquí entramos con la equidad de género o la equidad con la mujer. El papel de la mujer en nuestros sistemas de movilidad lo tenemos que llevar a cabo, la movilidad y el transporte. Entonces, aquí ellos, la ONU y la OMS, le dieron un valor importante a la mujer. ¿Sale? Continuamos. Aquí en este segundo, en el siguiente, vamos a hablar de la infraestructura segura. ¿Cómo vamos a hacer una infraestructura segura? Aquí nosotros tendríamos o tenemos que exigirle al gobierno o al uso de una carretera que sea una infraestructura vial segura. Mejor vamos a pasarnos a que nosotros podemos tener algo en nuestro parque vehicular o en nuestros conductores que sean seguros. Dice, para reducir los traumatismos provocados por el tránsito es fundamental disponer de una infraestructura vial segura e incluir elementos básicos como la señalización vertical y horizontal del tráfico. Si hacemos un análisis o un balance nosotros de cómo podemos nosotros llevar la vialidad segura, vamos a hablar de las aceras, los cruces seguros, las ciclovías, carriles para motocicletas, carriles de autobuses, arcenes seguros, segregación de los diferentes modos de tráfico, mediana de separación del tránsito de alta velocidad, diseño de intersecciones seguras, gestión de la velocidad adecuada para la ubicación, el servicio deseado. Aquí ellos manejan como si México tuviéramos o estuviéramos en un país de primer mundo en la vialidad, y la verdad no. Entonces, esta infraestructura vial segura se la mandan al gobierno o se la mandan a quien tenga, en este caso a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, a los gobiernos estatales que ven movilidad, que ven tráfico de vehículos. Entonces, no tenemos una vialidad segura. Esa infraestructura es para exigirla. Sí se puede exigir, ¿por qué? Porque el gobierno hizo o hay un antecedente con la ONU y la OMS donde dice que debe de haber una infraestructura vial segura. ¿Para qué? Para reducir traumatismos, para reducir el tránsito, para reducir la velocidad. Aquí nosotros nos vamos a basar a la señalización vertical y horizontal del tráfico. ¿Qué son las señales? Las verticales y las horizontales. Tenemos que tener mucho énfasis en saber identificar las señales. ¿Qué nos marca una señal? Eso lo veremos más adelante, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando ahorita del decenio, desde que ya viene desde la ONU, desde la OMS, que se lo tenemos que exigir a México y se lo tenemos que dar. Si el gobierno no nos lo da en una infraestructura vial segura, nosotros como empresa, como líderes de la empresa, al ver un vehículo, pues entonces vamos a hacer a nuestros conductores estrellas o conductores que manejen a la defensiva. ¿Por qué? Porque no tenemos carriles para motocicletas. Las motocicletas se nos meten por todos lados. Las ciclovías no las respetamos. ¿Por qué? Ves una ciclovía y sientes que tu carro puede entrar ahí, lo vamos a utilizar. Las motocicletas se van a meter a las ciclovías.
tenemos cruces seguros en México. Sí, sí hay cruces seguros por el funcionamiento de los semáforos, pero a veces nos cruzamos o no respetamos la luz roja o la luz amarilla preventiva, ¿sale? Entonces aquí tenemos la segregación de los diferentes modos de transporte, de tráfico. Sí es muy elemental la infraestructura vial segura, pero la podemos hacer desde nosotros, desde nuestra empresa, desde ser el líder de las personas que ustedes van a retransmitirlo, o nosotros podemos ahondar en las pláticas o las asesorías viales a sus conductores, que sepan qué es lo que están haciendo ellos o qué es lo que tiene una conducción segura o un conductor estrella. Así se le llaman, conductores estrellas, cuando de verdad ya podemos nosotros tenerlo. Hay empresas que tienen récord de 0 accidentes, muy buenos. Hay empresas que tienen infinidad de accidentes viales. Entonces, es un círculo que nosotros tenemos que ir viendo y valorarlo. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos las medidas recomendadas para garantizar la seguridad del vehículo. Tuvimos hace un momento las vialidades seguras. Ahora vamos a hablar de las medidas recomendadas para garantizar la seguridad del vehículo. De esos vienen las colisiones frontal y lateral para garantizar que los ocupantes estén protegidos. ¿Cómo? Prevenirlo. Una visión hacia adelante, una visión de los costados. Ellos lo manejan o lo decían, ¿cómo tenemos nosotros que basarnos en una prevención de accidentes? Hay que ver las colisiones frontales y laterales. Hay que garantizarle a los ocupantes que estén protegidos. Tenemos los cinturones de seguridad y el anclaje de cinturones de seguridad para todos los asientos. Es ver desde el cinturón de seguridad. Hay vehículos de carga que fueron comprados y a veces no tenemos la orientación de quien hace la adquisición del vehículo y compran un vehículo con un asiento corrido en el cual nunca se valoraron o nunca valoraron que van a ir 3 ocupantes. Y desgraciadamente el ocupante del medio a veces no tiene el cinturón de seguridad por el fabricante o por lo que nosotros querramos ver. Entonces, tenemos que tener el cinturón de seguridad como la medida en la seguridad del vehículo. Tenemos los sistemas de anclajes de 2 puntos EasyFox para la sujeción de la silla del bebé en asientos. Ese es el sistema de retención infantil, conectado directamente al bastidor del vehículo para evitar un uso correcto. Entonces, ellos, la ONU y la OMS, nos están mencionando que nosotros tenemos y debemos al bebé darle un asiento seguro. Ese es un sistema de retención infantil, el cual al ponerlo tenemos que llevar las instrucciones de cómo ponerlo y hacerle pruebas. Nosotros tenemos que jalar la silla para que no tenga un desprendimiento. Y ya posteriormente pondremos al bebé o al menor que va a viajar en una silla especial, que es el sistema de retención infantil. En el otro punto tenemos el control electrónico de estabilidad para evitar derrapes y pérdidas de control en casos de sobreviraje o subviraje. Ellos hacen un análisis del cambio intempestivo. Aquí en México le llamamos el cambio intempestivo de carril. ¿Por qué? Porque es muy común que nosotros tenemos los cambios intempestivos de carril. Ellos le llaman el sobreviraje, es lo mismo, sobreviraje o subviraje. Es un cambio intempestivo de carril. Vas en un carril central, sientes que adelante tenemos espacio y le cambias a tu volante, pero nunca observaste por tus cristales. Entonces aquí ya tenemos derrapes y pérdidas del control por el viraje. ¿Por qué? Porque hacemos un cambio intempestivo de carril. Luego tenemos el frenado de emergencia basado para reducir las colisiones. El sistema de frenado de emergencia, hay varios tipos de frenados de emergencia. Es el de bombeo, el de golpe, el pausado. Entonces, ellos ya hicieron pruebas o se basaron en el frenado de emergencia. Vemos un vehículo, sentimos que nuestro ABS o que nuestra capacidad de frenado nos va a dar. Tenemos que saber cómo frenar. Lo podemos aplicar, es un frenado de golpe, un frenado por bombeo, un frenado pausado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que saber el tipo de frenados de emergencia.
Luego tenemos protección de los peatones para reducir la gravedad de impacto con un vehículo motor. La protección de los peatones, tenemos que proteger al peatón, pero también el peatón nos tiene que proteger a nosotros, porque tenemos que reducir la gravedad del impacto con un vehículo de motor. Entonces, ¿tenemos que darle la protección al peatón? Sí, es elemental darle una protección al peatón, pero también nosotros somos peatones y tenemos que saber respetar los vehículos. Entonces entramos a un círculo o un ciclo que nos respetan y respetamos. El casco de motocicleta certificado de acuerdo con las normas internacionales armonizadas. Los cascos de motocicleta, el propio conductor, él es su protección. Él tiene que tener un casco apropiado. Muchas veces compran un casco que no tiene la amortiguación interna. Entonces, tiene que ser un casco certificado y que tenga la consistencia para poder nosotros tener una protección. ¿Por qué? Porque mucha gente usa motocicleta, tiene motocicleta ya sea por trabajo o por esparcimiento. Entonces necesitamos ver nuestros cascos que tengan el acolchinamiento y que resistan un golpe. Sí va a ser fuerte el golpe, pero que sea reducirlo. Luego tenemos el sistema de frenos antibloqueo y las luces de circulación diurna para motocicletas. Desgraciadamente tenemos motocicletas chinas o tenemos motocicletas que no tienen los antibloqueos o tienen las luces encendidas o hay motocicletas que no tienen ni luces. Entonces, sí es aunado a que nosotros tenemos que manejar a la defensiva y más que nada cuidarnos de los motociclistas. Luego tenemos los sistemas inteligentes de asistencia a la velocidad. Ahí los sistemas de asistencia, ustedes ya le pusieron GPS a sus vehículos, ya los tienen regulados, pero ustedes no están verificando a su vehículo cómo va circulando. Entonces, los sistemas de inteligencia, cuando hay algún accidente, nosotros o se solicita que del vehículo, lo que en los aviones le llaman la caja negra, pues ustedes ya tienen un sistema inteligente de asistencia. A lo mejor su vehículo es una pérdida total, pero tenemos un monitoreo que nos va a decir a qué velocidad circulaba, cuándo fue donde pierde el contacto del impacto. Por eso es elemental los sistemas inteligentes de asistencia. Es una asistencia que nosotros como empresas o como líderes debemos de implementarle al vehículo. Lo vamos a utilizar no a lo mejor cuando hace sus servicios de ruta. Desgraciadamente lo utilizamos o lo vemos cuando hay una inconsistencia en cuanto a infracciones, las de velocidad, las de cambio intempestivo de carril, de no guardar distancia de seguridad, cuando viene un accidente que es una salida del camino, entonces cuando el piso o tuvimos lluvia, entonces es un sistema inteligente que ustedes van a manejar en su empresa que va aunado al GPS. Entonces aquí nosotros tenemos que tenerlo. No lo vas a estar monitoreando o lo monitoreas porque sabes que a lo mejor puede hacer que te lo asalten, por eso lo monitoreas, pero también hay que estarle monitoreando la velocidad. Nosotros lo podemos ver en los autobuses, dicen 95 kilómetros por hora. No, a veces los vemos a 105, 110. Mientras al chofer no le prenda el foco interno, luz roja, y los pasajeros se den cuenta, pues no, pero el vehículo está regulado a una velocidad mayor. Entonces es bueno un sistema inteligente de asistencia. Luego tenemos los sistemas de call o de llamada de emergencia por accidentes, evitar una respuesta de emergencia mediante un sensor en el vehículo. Esto es parecido o aunado a un botón de pánico en un asalto o un intento de asalto. También lo tenemos para las velocidades, también lo podemos regular y lo podemos hacer como una respuesta favorable a nosotros en un sensor del vehículo, lo que les mencionaba de los autobuses. Nosotros podemos implementar y sería cuestión de verlo con la velocidad del vehículo. Si nosotros en nuestro centro de monitoreo podríamos tener unas luces rojas aunadas de lo que viene siendo el vehículo, el radar o la velocidad interna del vehículo y su centro de monitoreo, que se prenda una luz
roja, cuando digan, ah, caray, ahí tenemos un foco rojo, ya sea de asalto o ya sea un foco de velocidad. ¿Por qué? Si nosotros le reducimos la velocidad al conductor, nos va a ser favorable ya no tener otra vez lo que les mencionaba, costos, pérdidas, dinero. Cambiamos al siguiente, por favor. Aquí tenemos respuestas tras colisiones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en las respuestas tras colisiones? Como los primeros puntos hablaba de traumatismos y lo que viene siendo del vehículo, ¿qué tenemos que hacer en cuanto a las respuestas tras las colisiones? Atención del traumatismo causado por una colisión puede tener plazos críticos. Unos minutos de demora pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Proporcionar una atención adecuada, integrada y coordinada tan pronto como sea posible tras una colisión. Sistema de alerta, número de llamadas de acceso universal conectados a profesionales. Pueden enviar rápidamente servicios de emergencias apropiados con personal capacitado y equipo necesario, ambulancias o helicópteros. Aquí vamos a hablar la respuesta tras la colisión. Si nosotros en nuestro centro de monitoreo pudiéramos o tenemos en tiempo real un accidente de tránsito, un accidente fatal, lo podemos hacer una rápida intervención de sistemas de emergencia. Podemos solicitar ambulancias y nosotros mismos, desde la empresa, nosotros podemos tener la solución de una llamada de emergencia. Si nos esperamos a que la ciudadanía nos apoye, nos ayude, no lo vamos a hacer nadie, ¿eh? Ténganlo por seguro, y todos hemos sufrido un accidente o hemos visto un accidente. No estamos a veces capacitados para poder erradicar, o nosotros podemos tener a los profesionales, pero tú vas a tener un centro de monitoreo que en tiempo real podemos ver un accidente. Podemos ver que tu vehículo está, su conductor teniendo una velocidad no acorde a la corriente vehicular o al flujo vehicular. No podemos sentir que va con exceso de velocidad, pero sí le podemos nosotros a él, ya que haya sufrido un accidente, nosotros tener la comunicación para solicitar ambulancias a la policía. Nosotros podemos tener el contacto desde la empresa, cómo habilitarlo. Dice capacitación, personal de primera respuesta a nivel de comunidad, acceso oportuno a intervenciones que salvan vidas, especialmente en zonas donde servicios prehospitalarios son limitados y tiempos de respuesta prolongados. Entonces aquí tenemos que tener personal de primera. Aquí la ONU y la OMS hablan del personal que tenemos. Efectivamente, CAPUFE tiene personal capacitado, Cruz Roja, hay paramédicos particulares o ambulancias particulares, pero ¿qué es lo que sucede? Que no tienen la respuesta a nivel de comunidad. Hay accidentes múltiples que no les dan, no se dan abasto. Entonces, para poder prevenir ese tipo de accidentes, tenemos que tener una cultura vial, una seguridad vial y una prevención de accidentes para salvar vidas, para salvar lesiones. Y donde el sistema prehospitalario es limitado y en tiempos de respuesta, ¿dónde? Pues también lo tenemos en zonas despobladas o en zonas donde pues no hay la capacidad. Entonces sí tenemos que tener cuidado nosotros desde nuestro centro de monitoreo, mandar un vehículo con carga a zonas donde pueda tener un intento de asalto o un accidente, estar prevenidos. ¿Qué podemos hacer? ¿Sale? Luego nos habla de la rehabilitación, componente importante de sistemas de respuesta y atención tras una colisión. La rehabilitación es un componente importante. Es una rehabilitación posterior a haber tenido un accidente. ¿Y qué hacer
y cómo nosotros poder prevenirlo. En el primer punto dice, unos minutos de demora pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Efectivamente, unos minutos en la demora, en solicitar una ambulancia, en solicitar o que llegue gente capacitada para poder extraer a la persona del vehículo, pero extraerla con seguridad. En mi persona, en cuanto estuve en policías y al final en Guardia Nacional, teníamos capacitación como primer respondiente de accidentes. ¿Cómo poder nosotros sacar a una persona? A veces hay que tener nosotros la capacidad de poder extraer a una persona sin seguirlo lesionando, porque nosotros mismos lo podemos, o la autoridad lo puede lesionar, o la ciudadanía. Siempre en un accidente, por fortuna, cuando la gente tiene la conciencia de pararse y ayudarnos, siempre se parará alguien que sabe de medicina, o es enfermero, o es paramédico, alguien. Por azares del destino siempre va a haber alguien que nos pudiera ayudar, pero hay gente que no nos paramos para poder ayudar a la demás gente. Entonces, esto es una respuesta que nosotros debemos de tener tras las colisiones. Entonces, unos minutos son elementales, muy elementales. Ese minuto o esos minutos va a ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces tenemos que tener, o nosotros mismos, habilitar lo que viene siendo nuestro centro de monitoreo, que sepan qué pueden ellos hacer, cómo pueden ellos tener una respuesta en poder ayudarnos. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí vamos a entrar a los sectores e instituciones. Papel de las instituciones académicas, sociedad civil y jóvenes. Lo mencionamos anteriormente. Sectores e instituciones. ¿Qué papel juegan las instituciones académicas? La sociedad civil, que somos nosotros o lo que estamos representando, y qué vamos a retransmitir a los jóvenes. Ayudar a aplicar las medidas de política necesarias para reducir los traumatismos causados por el accidente. Nosotros como empresa o como sociedad civil tenemos que ayudar a aplicar las medidas de política. Las medidas de política van a ser internas, lo que ustedes o lo que creamos convenientes. Y luego pasamos al papel del sector privado. Va un poco relacionado a la sociedad civil. Las corporaciones y empresas ejercen influencias a través de sus productos, flotas de vehículos y su forma de gestionarlas. Influjos sobre empleados y contratistas, así como su potencial para apoyar financieramente la seguridad vial. Aquí vamos a hablar del papel del sector privado. Vamos a ver su flota vehicular, vamos a ver sus operadores. Así sea algún vehículo que entre a su empresa como tercero o como contratistas, también forma parte de su flota. ¿Por qué? Porque va a trasladar su producto, su producto terminado o que tiene que llegar a algún destino. Entonces tenemos que ver las flotas de vehículos y forma de gestionarlas, cómo capacitar o cómo tener a las personas que sepan qué van a hacer en cuanto a lo que tengamos como una prevención de un accidente. Dice, influjo sobre empleados y contratistas. ¿Quiénes son tus empleados, tus choferes, tu ayudante? Y el contratista, la persona externa, así como su potencial para apoyar financieramente la seguridad vial. ¿Qué tenemos que hacer? Promover la seguridad vial en cuanto a las empresas. Como les mencionaba en un principio, si el gobierno no nos lo facilita en vialidades seguras, pues nosotros tenemos que verlo desde nuestro potencial, como ayudando a la seguridad vial. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí ya no vamos a hablar de lo que viene siendo los 2 decenios. Aquí vamos a hablar de ahora de una declaración de Estocolmo. Ellos están preocupados porque son países de primer mundo en cuanto a sus accidentes. En su experiencia ellos nos la requieren retransmitir o nos la dan
En este caso vamos a hablar de México y vamos a hablar de nuestras empresas. Entonces, esto viene a que es una ampliación, como el tema lo decía, leyes y reglamentos. Entonces, ellos lo tienen estipulado. En este caso vamos a hablar de la Declaración de Estocolmo. Su objetivo es abordar las conexiones entre, volvemos a mencionar, seguridad vial, salud mental y física, desarrollo y educación, equidad, igualdad de género, ciudades sostenibles, medio ambiente y el cambio climático. Entonces, aquí vamos a hablar, su objetivo es la seguridad vial, la salud mental y física. ¿Por qué? La salud mental y física es cuando nuestros conductores o nosotros mismos viajemos cómodos y con una seguridad relajada o consciente de lo que estamos llevando. Entonces, aquí vamos a hablar de la salud mental y física, saber cuál es la problemática del producto. Hay empresas o hay conductores que llevan un material peligroso, inflamable, corrosivo, dañino para el medio ambiente. Entonces, saber qué es lo que vamos a mover. Entonces, tenemos que tener una salud mental y física. O cuando nosotros agarramos nuestro vehículo, no sé, tenemos que trasladar a algún lado, saber cómo hacer nuestra salud mental y física. Dice, desarrollo y educación. Aquí el desarrollo y educación, estamos hablando de la educación vial, seguridad vial, para llevar un desarrollo favorable a nuestros bienes, a nuestra propiedad, que vienen siendo los vehículos o la empresa que representamos en la educación vial, poderlo tener. Y ellos vuelven o ellos hablan de la equidad, hombre y mujer, igualdad. No hay que porque sea mujer no sepa manejar. Como les mencioné hace un rato, hay mujeres muy buenas al volante. Hay hombres que no sabemos manejar o tenemos una conducción muy pésima o manejamos siempre ofensivamente. Siempre buscamos el pleito, siempre buscamos tener una confrontación contra el de al lado, contra el que va enfrente o el que va atrás. Y todo lo aplicamos, ¿eh? Entonces, aquí vamos a hablar de la equidad de género. La mujer también tiene que tener un derecho, y bien estipulado desde la Declaración de Estocolmo, del decenio, de los 2 decenios de seguridad vial, y lo vamos a ver ahorita más adelante en cuanto a lo que viene siendo ya México. Entonces tenemos ciudades sostenibles. Ahí sí creo que pues nos va a fallar, porque no tenemos ciudades o vialidades sostenibles al tráfico vehicular. Tenemos el medio ambiente y el cambio climático. Las dos vertientes. En este caso, Declaración de Estocolmo nos maneja el medio ambiente. Hace un rato tocamos el tema en cuanto a lo que viene siendo el decenio de seguridad vial, medio ambiente. El medio ambiente lo tenemos mal, no lo tenemos desarrollado favorablemente. Aplican el hoy doble, no circula. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo estamos propiciando. Hay vehículos que tú dices, bueno, ¿cómo pasó una verificación? ¿Cómo tenemos circulando un vehículo con esas condiciones? Y volteas, le ves una calcomanía de verificación. ¿Cómo fue? Pues no nos cuesta nada ir. Si tenemos unos vehículos que no nos cumplen las condiciones para favorables al medio ambiente, pues ver la solución como propietarios o como empresa. Tenemos que incluir la seguridad vial y un enfoque de sistema seguro como el elemento integral. En la Declaración de Estocolmo, ellos están buscando incluir la seguridad vial, la cual ya en México ya tiene o ya tenemos una ley, ahorita la vamos a tocar. No la teníamos, era al azar la seguridad vial y la movilidad. Entonces, desde la Declaración de Estocolmo y los decenios de seguridad vial, tenemos que incluir la seguridad vial y un enfoque de sistemas seguros como elemento integral, uso de la tierra, cómo fue construida una carretera, si nos sirve o no, el diseño de las calles. Desgraciadamente ya están hechas las calles, ya está hecha la vialidad. Lo que sí nosotros podemos hacer y ver y que nos puede favorecer es la planificación del sistema de transporte, como empresas, como propietarios, como conductores, como acompañantes, ver nuestra planificación del sistema de transporte, ver qué velocidades podemos desarrollar,
ver nuestros sistemas de frenado, ver nuestros sistemas de luces. Esa es una planificación para poder nosotros tener acorde y llevar a cabo una seguridad vial. Y nos habla la gobernanza. La gobernanza es de ustedes mismos como líderes. ¿Qué van a gobernar? Si a ustedes no les dan los tiempos, hay instituciones, en su debido caso, su servidor, industriales, MX, que podemos apoyarlos a ustedes a tener una planificación del sistema de transporte, y ahí no vamos a competir y no le vamos a decir ni a Estocolmo, oye, ya nosotros como empresa ya logramos esto. No, eso es interno, eso es interno de tu empresa, que tú puedas tenerlo como una planificación. Vas a reducir costos en cuanto a desastres de personas, de vehículos. Se tiene que hacer una planificación, y todo eso viene aunado a una declaración que es, a veces no lo sabíamos o sí la sabíamos. Tenemos un objetivo. No, si nosotros pudiéramos de la empresa presumírsela al gobierno municipal, y el gobierno municipal al estatal, y el estatal a la federación, podríamos decirle a Estocolmo, podríamos decirle a la ONU, podríamos decirle a OMS, ¿sabes qué? Ya somos un país como ustedes de primer mundo en sus realidades. No lo vamos a hacer, no lo tenemos, pero tenemos la intención, nosotros los particulares, nosotros los capacitadores, los ponentes, la experiencia y la experiencia de Industriales MX, de poder nosotros apoyarlos y decirles qué podemos planificar, qué podemos hacer. Entonces, eso es a grandes rasgos las dos vertientes que tenemos: la de seguridad vial en el decenio y la declaración de Estocolmo. Pasamos a la siguiente. Aquí vamos a ver y continuamos con la declaración de Estocolmo. Dice sus objetivos, y se los mencioné hace un ratito: capacitación institucional con respecto a las leyes de seguridad vial y la aplicación de la ley, seguridad de los vehículos, mejoras de la infraestructura, transporte público, atención después de los accidentes y los datos. Entonces ellos sacan y nos dice en su declaración Estocolmo: capacitación a instituciones, capacitación institucional con respecto a las leyes de seguridad vial y la aplicación de las mismas. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues institucionalmente, como empresa, que nos den una capacitación. ¿Qué es lo que hace esta ley? ¿Qué es lo que no hace esta ley? ¿A qué tengo derecho? ¿Qué obligaciones tengo? ¿En qué responsabilidades puedo caer? Entonces, es elemental la capacitación. Vamos a partir desde nosotros. Nosotros tenemos que darle la multiplicación a nuestros operadores, y así sucesivamente se va haciendo una escala. ¿Es difícil? Sí, no imposible. Tenemos la seguridad de los vehículos. En la seguridad de los vehículos, ellos mencionan, para poder nosotros tener una infraestructura vehicular muy buena, tenemos que tener la seguridad de los vehículos, revisarlos físico-mecánicamente. ¿Qué es físico-mecánicamente? Desde las llantas, el año de fabricación de las llantas, qué velocidad puede alcanzar esa llanta, los rines que no estén reestructurados, que no estén remachados, soldados. Y de ahí nos podemos pasar al motor, nuestro sistema de frenado. Entonces, una seguridad de los vehículos es lo físico-mecánico. Posteriormente, lo vemos aquí en México, nos regula una norma de los vehículos en lo que viene siendo físico-mecánico. Para nosotros tener la mejora de la infraestructura vehicular, tenemos que tener una seguridad. Viene lo más difícil, y lo que podemos tener es el transporte público. El transporte público, vamos a hablar vehículos de carga, vehículos de pasaje, vehículos de transporte urbano. Ahí tenemos un campo muy amplio. El transporte público es muy amplio, pero vamos a empezar desde el de nosotros. Vamos a poder nosotros decir: yo tuve una capacitación aunada a mi infraestructura y la seguridad de los vehículos. Luego dice atención después de los accidentes y los datos. Es algo que nosotros podemos tener,
¿Qué hacer después de los accidentes? ¿A quién tenemos que recurrir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que saber? Desgraciadamente, hay veces que nuestros familiares fallecen en un accidente. Hay que ver si la autoridad posterior a ello les hizo infracciones. Hace años en Policía Federal y tuvimos un gran debate donde después de que tienes un percance automovilístico, desgraciadamente tu familiar fallece, todavía los jefes decían que lo sancionáramos. Nosotros como especialistas en seguridad vial y prevención de accidentes, nos aventamos un debate donde no, lo vas a sancionar por la velocidad, por las causales de un accidente. Bueno, lo puedes condonar, condónale eso. Entonces, ¿qué tenemos que saber o qué hacer en ciudades, en el estado y ahora Guardia Nacional? ¿Qué si nos procedió a una infracción? ¿Qué datos tienen de ese vehículo? ¿Qué podemos tener? Entonces, todo eso lo trasladamos a México, pero lo tiene declarado en Estocolmo. Entonces, después tenemos acelerar el cambio hacia modos de transporte más seguros, limpios, eficientes, enérgicamente y asequibles. Aquí tenemos el medio de transporte más seguro, lo vamos a implementar en nuestra empresa. Lo vamos a poner seguro, desde como hace un rato les mencioné, lo físico-mecánico, cuenta mucho. Un vehículo limpio, sí. Una eficiente energéticamente y asequibles. O sea que tenemos que tener que nuestro vehículo lo tengamos seguro. Luego dice promover mayores niveles de actividad física, caminar y andar en bicicleta. Desgraciadamente aquí a veces caminar o andar en bicicleta pues somos objeto de ser asaltados, pero ellos lo promueven como son países de primer mundo en su seguridad vial y en su seguridad de personas, pues ellos dicen caminar y andar en bicicleta, se puede, pero si tú caminas, a veces no nos respetan los vehículos y nosotros caminamos, no respetamos al vehículo, nos andamos metiendo entre los vehículos. El andar en bicicleta, también, ¿qué seguridad nos va a dar? Tenemos en la Ciudad de México las ciclovías son seguras, pero a veces los cruces con las avenidas no son seguras para un ciclista. ¿Se puede hacer? Sí. Integrar estos modos con el transporte público para lograr su sostenibilidad. La integración que hay que integrar al transporte público. También nuestro transporte es público, de carga. También tenemos empresas de transporte de pasaje. Pero aquí vamos a hablar del transporte urbano. Ese es muy difícil que lo podamos nosotros, pero no imposible. Fomentar e incentivar el desarrollo, la aplicación y despliegue de tecnologías existentes y futuras y otras innovaciones para mejorar la accesibilidad y todos los aspectos de la seguridad vial. Pues tenemos que incentivar y fomentar el desarrollo y la aplicación de nuestra seguridad vial desde la empresa hasta lo que nuestros vehículos salen a circular y andan transitando. Tenemos la prevención de accidentes hasta la respuesta de emergencia y la atención de traumas, prestando atención a las necesidades de seguridad de los peatones, ciclistas, motociclistas y usuarios del transporte público. Aquí tenemos, y lo vamos a seguir ahondando y lo vamos a seguir hablando, la prevención de accidentes hasta la respuesta de emergencia y la atención de traumas. La respuesta de emergencia la vamos a tener, si la podemos nosotros tener y vemos un accidente, pues no nos cuesta hablar por teléfono o pararnos o ver qué podemos hacer, pero pararnos a ayudar, no a estorbar. Es muy común en los accidentes que nos paramos a estorbar por el morbo de ver en lugar de ayudar. Y la atención de traumas, como les mencionaba hace un rato, tenemos que tener la especialidad o saber qué hacer en un accidente. Hay accidentes de motos que no lo podemos mover, se tiene que quedar hasta con el casco puesto. Mucha gente lo jala, el casco tiene una posición de entrar, mucha gente lo quiere jalar, ahí viene un trauma, lo podemos dejar hasta paralítico. Entonces, si tenemos el conocimiento, lo podemos aplicar. Si no lo tenemos, no lo debemos aplicar, pero sí podemos hacer una llamada de emergencia. Tenemos que prestarle atención a las necesidades de seguridad de los peatones. Somos peatones, ¿qué necesidad tenemos nosotros? Y la que tiene el conductor, el ciclista, el motociclista. Desgraciadamente el motociclista
de reparto aquí en México o que trabaja en algo que llevan tiempo, los piseros, los de aplicación, parece que les gana el tiempo por entregar. Hay que también ver qué podemos hacer y qué podemos hacerles conciencia a ellos de lo que nos dicen. Tenemos un accidente y nos dicen, el vehículo atropelló al motociclista. No es cierto, no se llama atropellamiento, se llama choque, pero hay que determinar, como la fuerza del choque es grande, nuestro vehículo es más grande y la motocicleta es más chica, piensan siempre que el vehículo más grande va a tener responsabilidad y no. Y usuarios del transporte público. ¿Qué hacer con el usuario del transporte público? Pues nosotros, si alguien viaja o viajamos en un autobús, en un transporte suburbano o urbano o en el transporte de carga, hay que hacernos conciencia de cómo podemos prevenir un accidente. Entonces, eso viene siendo lo que Estocolmo habla y nos dice, y van casi de la mano las dos o tres situaciones, que es el primero y el segundo decenio y la declaración de Estocolmo. Entonces tenemos que hacer conciencia desde las empresas. Pasamos a la siguiente. Y continuamos. Aquí viene algo que podemos nosotros instar y fomentar. Aquí vamos a instar a empresas e industrias de todos los tamaños y sectores que contribuyan a los logros de la OMS. Aquí habla la Organización del Desarrollo, relacionados con la seguridad vial, aplicando principios de seguridad seguro, de sistema seguro a toda su cadena de valor, incluyendo prácticas internas o a lo largo de su proceso de adquisición, producción y distribución. Animar al sector privado a seguir este ejemplo, incluida la compra de flotas de vehículos seguros y sostenibles. Aquí nos hablan ellos que podemos instar a empresas e industrias de todos los tamaños, sectores relacionados con la seguridad vial. ¿Se puede hacer? Sí. Animar al sector privado a seguir este ejemplo. Nosotros somos sector privado. Entonces ellos nos hablan y desde allá nace y piensan y se puede hacer. Fomentar mayor inversión en seguridad vial, reconociendo altas tasas de retorno de proyectos y programas de prevención de lesiones en carreteras y necesidades de ampliar actividades para cumplir con los ODS relacionados con la seguridad vial. La seguridad vial la tenemos como lo elemental para ellos y lo podemos hacer y se puede hacer, sí se puede hacer. Lo relacionado a lo que viene siendo la seguridad vial, fomentarla, instarla. El ODS es el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Aquí abajo lo tenemos relacionados con la seguridad vial. También lo podemos ver como algo que podemos implementar y basados, como les mencionaba, pues nosotros no le vamos a presumir a Estocolmo qué es lo que él promulgó, pero sí lo podemos nosotros tener en alguna ocasión que tengamos en nuestra empresa visitas de gente que venga de donde ellos tienen su seguridad vial en primer nivel o en primer mundo, pues presumirle que nuestra empresa estamos basados a los programas de seguridad vial en los decenios y las declaraciones de Estocolmo. Pasamos a la siguiente. Aquí ya vamos a hablar de lo que en México nos atañe la seguridad vial o nos es para nosotros. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 4, y volvemos a hablar lo que decía Estocolmo y los decenios, igualdad. Aquí en el artículo 4 nos habla, hombre y mujer son iguales ante la ley, protegerá la organización y desarrollo de la familia, toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Nosotros tenemos la igualdad, hombre y mujer, lo mismo.
y nos habla de la seguridad vial. Ya lo tenemos fundamentado, ya lo tenemos elaborado, donde hace tiempo pues no figuraba la seguridad vial. Entonces, por medio de los expertos, por medio de las agrupaciones o por medio de quienes tenían que intervenir, pues tuvieron que poner la seguridad vial y la accesibilidad, la eficiencia, la sostenibilidad y la calidad, inclusión e igualdad. ¿Dónde está? En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasamos al siguiente. Aquí vamos a hablar de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Ya esa ley ya está estipulada, ya está establecida en México. Desgraciadamente mucha gente la conocemos o no la conocemos. En su artículo 5 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial nos habla del enfoque sistemático y sistemas seguros. Vamos a ahondar de que vamos a seguir hablando de sistemas seguros. Objetivo prioritario: protección, vida e integridad física de personas. Aquí vamos otra vez a hablar de la integridad física de personas. Desplazamientos, uso o disfrute de vías públicas. Enfoque de prevención que disminuya factores de riesgo e incidencia de lesiones graves a través de la generación de sistemas de movilidad seguro. Deben incluir criterios. Entonces aquí el objetivo, como todos los objetivos de lo que acabamos de ver de Estocolmo y del plan de los decenios, es el objetivo la integración física de personas y la vida. Todos podemos o todos no podemos tener un accidente, no estamos exentos. Todos podemos o sabemos o hemos tenido familiares que han tenido accidentes graves y no graves. Entonces aquí nos habla de los desplazamientos o uso disfrute de las vías públicas. Los desplazamientos con tu carga, el desplazamiento en tu esparcimiento, en tus días de descanso, dentro de lo que vas de tu casa, de tu hogar a tu área de trabajo o viceversa, o los desplazamientos que tengamos. Hay que tener el disfrute en las vías públicas, como un manejo seguro, un manejo confiable, manejo defensivo. Eso se llama el disfrute de las vías públicas. Tenemos el enfoque de prevención que disminuya factores de riesgo e incidencia en lesiones graves. Siempre un accidente nos va a producir lesiones, nos va a producir la muerte. Entonces tenemos que disminuir los factores, como con una capacitación, con hacerle conciencia a la gente de las lesiones que nos puede provocar o que nos pueden llevar. Dice que a través de la generación del sistema de movilidad seguro, la movilidad segura la vamos a implementar desde nosotros. La movilidad segura, si nos esperamos a que el de al lado o que la otra gente nos dé una movilidad segura, no, porque nadie la tenemos. Nos tenemos que hacer conciencia, educación, prevención de accidentes, educación vial, seguridad vial, nos llevará a la movilidad seguros. Ya está estipulado en una ley general de movilidad, el cual está para todos los niveles. Nos habla, 1, muertes o lesiones graves ocasionadas por un siniestro de tránsito son prevenibles. Las podemos prevenir, ¿cómo? Desde las capacitaciones, desde la orientación, desde la llamada de atención a los choferes, llamada de atención a nosotros mismos. ¿Sí son prevenibles? Sí. Tenemos el sistema de movilidad, transporte e infraestructura vial, ser diseñados para tolerar el error humano. Ahí entramos en controversia, no tenemos la infraestructura vial para tolerar nuestros errores. Si nos vamos a una carretera donde hay una norma oficial mexicana que regula la construcción y el mantenimiento, y lo que viene siendo, hay otra norma donde nos regula las bandas metálicas, que las bandas metálicas son para corregir y poder continuar, pues no tenemos el diseño para tolerar nuestro error humano. ¿Qué podemos hacer? Pues tratar de erradicar y nuestro error humano tratar de disminuirlo. ¿Por qué? Porque no tenemos la infraestructura vial y está estipulado en esta ley. No
no se produzcan lesiones graves o muerte. Regresamos a lo mismo. ¿Qué tenemos que evitar? Lesiones graves o muertes. Nuestro error humano, la infraestructura vial no nos lo va a solucionar, ¿eh? Lo tenemos que solucionar nosotros. Reducir factores de riesgo que atenten contra la integridad y dignidad de grupos vulnerables. Reducir factores. ¿Quiénes son los vulnerables? En este caso, el peatón. O el vehículo, cuando es más pequeño, contra otro vehículo grande. Esos son las vulnerabilidades. Hay que reducir los factores. Está estipulado, pero pues tenemos que verlo. El 3, velocidades vehiculares, límites establecidos en la presente ley para reducir muertes y gravedad de lesiones. Tenemos una carretera de 90 kilómetros por hora, con seguridad 110. No le vamos a dar esa velocidad, siempre vamos a 140, 150. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Velocidades vehiculares. Vamos o tenemos que hacer conciencia los límites de velocidad para reducir muertes y gravedad. Siempre nos van a estar tocando, la seguridad vial siempre se oye muy drástico, se oye muy repetitivo, pero ¿qué tenemos que erradicar? Lesiones y muertes. Pasamos al siguiente, por favor. Continuamos con el artículo 5. Aquí en ese artículo nos va a volver a mencionar en el 4, lo que viene siendo enfoques sistemáticos y sistemas seguros. El sistema seguro es la integración física de personas en responsabilidades compartidas de quienes diseñan, construyen, gestionan, operan y usan la red vial y servicios de transporte. Aquí habla de responsabilidades compartidas, pero en un accidente que tenemos en nuestro vehículo, pues no le vamos a echar la culpa a donde compramos las llantas o donde nos dieron el vehículo nuevo o donde nos los repararon. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues evitarnos esto para no tener responsabilidades compartidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El único o lo que sí podemos tener compartido es la red vial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestras carreteras, nuestras ciudades no están acordes al mantenimiento o la construcción. Ahí sí le podemos hacer una responsabilidad compartida. Nos podemos basar en este artículo y le podemos hacer lo que ha dicho el gobierno de que sus carreteras están en buen estado y ¿qué podemos tenerle? Una responsabilidad compartida. Tenemos el número 5, soluciones se producen en siniestros de tránsito. ¿Okay? Tenemos que darles la solución cuando se produzca un siniestro de tránsito. Buscar en todo el sistema un lugar de responsabilidad a algunas de las personas usuarias de la vía. Siempre buscamos responsabilizar a alguien. No, pero vamos a ahondar por qué lo vamos a responsabilizar. Siempre criticamos o responsabilizamos a alguien. Hay que ver el trasfondo del accidente. Choca un vehículo particular contra una moto, siempre le queremos echar la responsabilidad o queremos hacer responsable al vehículo. Y la moto, si él tuvo la responsabilidad, pero nosotros ya estamos responsabilizando. Entonces, se le tiene que dar la solución. Luego, el 6, derechos de víctimas. Reconocer y garantizar de conformidad en lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Víctimas y tratados internacionales del Estado mexicano sea parte. Entonces tenemos derechos de víctimas. Sí, efectivamente tenemos nuestro derecho como víctimas en cuanto a lo que viene siendo este artículo nos habla. Sí tenemos derechos y los tenemos que explotar. Tenemos el 7. En el 7 tenemos decisiones tomadas conforme a las bases de datos del sistema de información territorial y urbano, establecer sistemas de seguimiento, información documental y control de lo relativo a la seguridad de sistemas de movilidad. Aquí esto viene siendo, ellos como gobierno tienen que tener sus bases de datos, pero pues a veces no tienen ni bases de datos de licencias ni de placas, entonces menos van a tener un sistema de movilidad seguro, pero está estipulado en su artículo 5. El 8, acciones de concertación.
Acciones de concertación son necesarias entre los sectores público, privado y social con enfoque multisectorial a través de mecanismos eficientes y transparentes de participación. Esas acciones las tiene que llevar el sector privado, el público y social. Entonces, para llevar eficiente nuestro transporte y nuestra participación. Diseño vial y servicio de transporte debe ser modificado o adaptado a fin de que se garantice la seguridad integral y accesibilidad de los grupos en situaciones de vulnerabilidad con base en las necesidades de cada territorio. Pues el diseño vial, quien diseñó esto, pues no tenemos un diseño vial y un servicio de transporte. Sí, nosotros podemos entrar al servicio de transporte, debe ser modificado o adaptado. ¿Cómo? Tenemos que modificar velocidades, tenemos que adaptarnos a que nosotros tenemos que monitorear nuestros vehículos. Nosotros sí podemos entrar al diseño, pero de nuestro transporte. Pasamos al siguiente, por favor. Aquí en su artículo 9 de la misma Ley General de Movilidad, dice derecho, aquí vamos a hablar, artículo de habla movilidad, derecho a toda persona a trasladarse y disponer del sistema integral de movilidad, condiciones de igualdad y sostenibilidad. La integridad física y prevención de lesiones de personas usuarias de calles y sistema de transporte. Hay que buscar tener la integridad física de lesiones. Accesibilidad de todas las personas con dignidad y autonomía a las calles y sistemas de transporte. Priorizando a los grupos en situación de vulnerabilidad. Ellos hablan en esta ley mucho de vulnerabilidad. ¿Quiénes hacen la ley de vulnerabilidad? Pues las personas peatones. Lo manejan mucho en esta ley. Tenemos movilidad eficiente de personas, bienes y mercancías. Ahí entramos nosotros o entran sus empresas. Movilidad eficiente de personas, bienes y mercancías. 4. Preservación y restauración del equilibrio ecológico ante los efectos del cambio climático. Las contaminaciones, los dobles hoy no circula, preservación y restauración. Calidad de los servicios de transporte y de la infraestructura vial. Vamos a entrar nosotros nada más con calidad del transporte. La infraestructura vial la tenemos no recomendable. Entonces nosotros vamos a entrar en el artículo 9 en la movilidad, calidad de los servicios de transporte. Su empresa tiene que tener una calidad y lo vamos a seguir viendo. Lo físico-mecánico, la emisión excesiva de humos, todo lo que nosotros podamos tener en calidad buena. Luego 6, eliminar factores de exclusión o discriminación al usar los sistemas de movilidad por lo que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones. Aquí lo que hablábamos, la mujer, la vemos manejando, somos fáciles de criticar, lo hemos hecho, lo hacemos y esperemos ya no seguirlo haciendo. Eliminar factores de exclusión en la discriminación. El 7, igualdad de oportunidades en el uso de los sistemas de movilidad. La igualdad. Tanto tiene derecho el hombre como la mujer de poder mover un vehículo, ya sea hasta pesados, ¿eh? Y lo hay muchas mujeres que ya manejan vehículos doblemente articulados y de material peligroso. Entonces tenemos 8, dotar a todas las localidades del país con acceso a camino pavimentado a una distancia no mayor de 2 kilómetros. Ahí sí, pues no sé de dónde lo van a sacar, pero todas las localidades del país con acceso a camino pavimentado. Tenemos calles o carreteras aún sin pavimentar o un buen pavimento. Quieren ponérselo a las localidades no mayor a 2 kilómetros. Si nomás le van a dar 2 kilómetros de la vía primaria a la localidad. Dice, promover el máximo grado de autonomía de las personas en sus traslados y el uso de los servicios. Promover la autonomía. Nosotros vamos a ser autónomos al movernos, pero tu chofer no puede ser tan autónomo porque tiene un sistema de ruta, un sistema de viaje que ustedes le están planeando. Promover en aquellos municipios con territorio insular los sistemas, rutas y modalidades que faciliten el acceso y la movilidad de las personas entre el territorio insular y continental. Vamos a que ellos van a promover esta ley, municipios con territorio, sistemas y rutas. Pues sí, lo tienen que hacer. Pasamos a la siguiente.
El artículo 10 de la misma ley nos habla, y continuamos en la movilidad. Derecho a la movilidad que permite que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse en y entre los distintos centros de población a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que otorgan estos. O sea, nosotros podemos elegir el medio de transporte de que querramos. El artículo 11, aquí vamos a entrar, ya dejamos la movilidad es donde nos vamos a mover y qué vamos a hacer. Ahora vamos a entrar a la seguridad vial. El artículo 11 nos habla de conjunto de medidas, normas, políticas y acciones, prevenir siniestros de tránsito y reducir riesgos de lesiones y muertes. Infraestructura segura, espacios viales, su diseño fomenta velocidades de viajes seguras y ayuda a evitar, reducir o minimizar errores de personas, usuarias y sus efectos. Aquí hablábamos hace un rato del error humano, que las vialidades nos van a ayudar, nos van a apoyar. No, mejor vamos a apoyarnos nosotros mismos y la infraestructura segura. Aquí, en algún problema que nosotros tengamos legal y queramos compartirle en la responsabilidad, aquí ya lo tenemos estipulado, dice infraestructura segura. Vamos a ver qué tanto seguro es, basados a sus normas de construcción, sus normas de mantenimiento y sus normas de señalización. O sea, sí lo hay el medio para decirle, yo tengo mi vehículo seguro, pero tu infraestructura no está segura. Bueno, vamos al número 2, velocidades seguras de desplazamiento. Personas conductoras comprenden y cumplen límites de velocidad y conducen según las condiciones. Aquí entramos todos. Nosotros, los choferes, ¿qué tenemos que tener? Una velocidad segura de desplazamiento. Nadie la respetamos, nadie la tenemos. ¿Sentimos que nuestro vehículo es más rápido? Sí. Pero hay que ver entonces nuestras condiciones de seguridad. Si el vehículo tiene buenas llantas, si es acorde a una buena conducción, lo podemos hacerlo no tan exagerada nuestra velocidad, pero que tengamos nuestra seguridad. Aquí tenemos el número 3, vehículos seguros. Cuenten con aditamentos o dispositivos. El objeto, prevenir colisiones y proteger a personas en caso de ocurrir una colisión. Vehículos seguros. Desde el conductor hasta tu vehículo son seguros. Aditamentos o dispositivos. Objetivos de prevenir colisiones, llantas en buen estado, tener físico-mecánicamente nuestro vehículo particular, nuestro vehículo de carga, y vamos a proteger a las personas. 4, personas usuarias seguras, normas viales. Vamos a aprender a conocer las normas que tenemos. 5, atención médica prehospitalaria. ¿Se acuerdan que al principio mencionaban el decenio y lo de Estocolmo? La atención médica prehospitalaria, aplicación de normas vigentes en la materia, atención efectiva y oportuna de personas lesionadas en siniestros viales, en términos de las leyes aplicables. Aquí tenemos que tener una mejor capacitación a los sistemas de primeros auxilios o primeros respondientes en la atención médica. En este caso puede ser CAPUFE, Cruz Roja, alguien que nos pueda a nosotros dar una atención médica buena. Entonces, ya ellos también los están regulando, no nomás llegan muchas particulares, se llaman, o se dicen ser ambulancias, llegan, recogen y se llevan a la persona lesionada. A veces, como las autoridades no saben a qué hospital fue trasladado, son infinidades. Ya lo tenemos que ver, la atención médica prehospitalaria. Luego dice seguimiento, gestión y coordinación. Autoridades establecerán estrategias, fortalecimiento de seguridad vial y seguimiento. Las autoridades deben establecer seguridades, estrategias, fortalecimientos y seguimiento a la seguridad vial. Pues entonces las mismas autoridades nos deben de apoyar a nosotros, pero en caso de que no nos apoyen, pues nosotros lo podemos hacer, nosotros lo podemos llevar a cabo. Pasamos a la siguiente. Tenemos el artículo 12, la vida, salud e integridad.
Sistema de movilidad, protejan la vida, salud e integridad física de personas en sus desplazamientos por vías públicas. Las leyes y reglamentos en la materia deberán contener criterios científicos y técnicos de protección y prevención, así como mecanismos apropiados para vigilar, regular y sancionar aquellos hechos que constituyan factores de riesgo. Aquí nos habla de la movilidad segura. Vamos a proteger la vida, la salud. ¿Hay leyes y reglamentos en la materia? Sí, sí los hay. La regulación, las leyes y el reglamento. ¿Qué tenemos que ver? ¿Cómo tener el reglamento o cómo conocer? A veces es preferible conocer el reglamento en cuanto al monto de la infracción y dices, mejor no la cometo porque me es muy cara. Vamos al artículo 23, derechos de víctimas de siniestro de tránsitos y familiares. Entonces, aquí hablábamos hace un ratito, nos hablaban de los derechos. En todo proceso de carácter administrativo, carácter administrativo penal o civil que se lleve a cabo como consecuencia de un siniestro de tránsito, las autoridades competentes deberán garantizar a las víctimas los siguientes derechos: recibir la información orientada y asesoría necesaria de manera integral para una eficaz atención y protección a fin de que puedan tomar decisiones informadas y ejercer. Te podemos solicitar a las autoridades la información. Dice, garantizar el respeto irrestricto a su dignidad, evitando cualquier elemento o situación que impida o dificulte el salvaguardar en todo momento el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Respetar su privacidad e intimidad en términos establecidos de la Ley General de Protección de Datos Personales. Muchas veces las autoridades agarran y dicen de más las situaciones y los accidentes. Todo tiene que ser en cuanto a la protección de datos. No podemos nosotros andar en boca de todo mundo o nuestra información. A veces quien nos puede solicitar un dictamen técnico a las autoridades es el Ministerio Público o los juzgados, pero una persona, a veces un civil, ni los propios seguros pueden tener la información. ¿Por qué? Porque si el seguro es responsable y si tiene la información en sus manos de un dictamen técnico, va a querer él buscar cambiar los datos o va a querer manipular la información. Entonces tenemos que tener la protección de datos. Aquí lo tenemos estipulado en el artículo 23. Pasamos a la siguiente. Continuamos en el artículo 23. Recibir atención médica y psicológica. Pues sí, nos pueden dar atención médica en los hospitales de asistencia pública. Psicológica, pues lo veo muy difícil, porque se llama llevar se llama, después de un accidente, estrés postraumático. ¿Qué psicología nos van a aplicar? Pues yo creo que esa la vamos a tener que tener nosotros. Por eso, como empresa, tenemos que evitar y prevenir un accidente. Dice, reparación integral del daño en términos de la Ley General de Víctimas y demás disposiciones aplicables, por lo cual los procedimientos deben considerar las condiciones de vulnerabilidad que les afecten. Todos los demás derechos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales y demás instrumentos internacionales en la materia. Todos los derechos, todos tenemos el derecho, sabemos qué derechos nos tocan y qué este artículo nos tiene que proteger. Artículo 62. Promoción de la participación para la sana convivencia. Promoverá la participación de personas especialistas y academia en diseño e implementación de programas, campañas y acciones en materia de educación vial, movilidad y perspectiva de género. Aquí es donde entramos nosotros, su servidor, entra Industriales MX, la promoción y la participación para la sana convivencia. Vamos a promover la participación de personas especialistas, su servidor, especialistas, y llevar una academia de diseño e implementación de programas, campañas y acciones en materia de educación vial, movilidad y perspectiva de género, que generen el desarrollo de políticas sostenibles e incluyentes con especial atención a grupos en situación de vulnerabilidad, orientadas al peatón, al conductor de bicicleta, al ciclista, transporte público y uso racional del automóvil particular. Aquí ya
a las empresas, a los particulares, ya nos dan un poco más de amplitud para poder nosotros multiplicar la seguridad, la educación vial, la movilidad y la perspectiva de género. Aquí ya tenemos y podemos ya implementar lo que estamos haciendo ahorita, gracias a Víctor, gracias a Industriales MX, la implementación de programas y campañas. Ya está regulado, ya tenemos una ley general de movilidad y seguridad vial. Aquí ya lo manifiesta. Entonces, pues ya nada más es llevarlo a cabo, multiplicarlo y hacerle conciencia a los conductores. Pasamos a la siguiente. Entonces, eso es por parte de su servidor y por parte de Industriales MX. Espero nos haya servido de algo desde dónde nace o desde dónde viene la seguridad vial y en México dónde ya la podemos aplicar. Es muy extensa, es muy amplia la seguridad vial. Tenemos los dos decenios de seguridad vial, tenemos la promulgación de Estocolmo, tenemos que ya está la seguridad vial y movilidad en la Constitución Política y tenemos ya una ley de movilidad y seguridad vial. Entonces ya esto lo debemos tomar como empresas, como agrupaciones y como particulares, llevarlo a cabo en nuestra protección. Si se lo dejamos a que el gobierno o que las instituciones gubernamentales nos apoyen, nos ayuden, creo que no, necesitamos tenerlo desde nuestra participación. Por mi parte sería todo, no sé si tengan algún comentario, alguna duda que podamos seguir ampliando. No, por el momento todo claro. Muchas gracias por la información, la explicación muy interesante. Ok. Buenas tardes, Eduardo Rueda, servidor. Muchas gracias, profe maestro. Muy completa la información que nos comparte y al final, como para las empresas, nos da fundamento y empezará a generar esa cultura vial a nuestros colaboradores, que es muy importante, dada la situación y el entorno en el que nos estamos desarrollando. Le agradezco mucho la atención, maestro. Ok, estamos a la orden, mi Eduardo. Un gusto en saludarte. Sí, en el chat, dice, buenos días, perdón, ¿ustedes dan capacitación? Sí, damos capacitación. Llegó en el chat una pregunta, dice, buenos días, le envió mensajes, ok. Sí, damos capacitación. Ok, gracias. Muy completa toda la información, interesante, nos permite tener una mayor visión de este entorno. Sí, gracias por el comentario. En breve, por decir, mandó Víctor, el día 31 seguimos con la capacitación. Ahí vamos a ver norma oficial 12. Vamos a ver la ley de caminos, puentes y autotransporte federal y el reglamento sobre el peso y dimensiones y configuración vehicular. Ahí ya vamos a empezar a ver un poquito más a fondo lo que viene siendo la ley de caminos, puentes y autotransporte federal, lo que viene siendo el reglamento sobre el peso y dimensión y configuración vehicular y la norma oficial 12. Sí, veo en el WhatsApp,
en el chat. Dice, respecto a estos temas de la norma 12, ¿se tocará el tema? Sí, lo tocaremos. Tocaremos el tema de norma oficial 2, tocará el tema de carta de traslado. La carta de traslado viene siendo la carta de porte. Ese viene regulado en el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares en el artículo 74. Lo voy a incluir. Lo voy a incluir, aunque también la norma oficial 12 nos menciona, pero sí lo vamos a incluir. Sí, dice, me hace la pregunta, la carta de transporte es la carta de porte. Sí, efectivamente. Ustedes tienen una inquietud muy fuerte en cuanto oyen en las noticias la carta de porte. La carta de porte es una regulación que está haciendo el gobierno federal en cuanto a ver qué impuestos mueven ustedes o qué productos mueven. La autoridad, en este caso Guardia Nacional, policías estatales y policías municipales, se toman de esa orden o de ese decreto de la carta de porte. Ustedes pueden hacer de la carta de porte digital o la pueden hacer manual. Eso después yo se los voy explicando. Desgraciadamente las autoridades se cuelgan de lo que escuchan en las noticias o los decretos que saca Presidencia de la República o el SAT y la carta de porte. La carta de porte es más que nada para que vea qué productos están ustedes moviendo y cuánto es su dinero que están moviendo. Y la autoridad de ahí se toma para decir, te voy a sancionar por falta de carta de porte. Pero no, hay que ahondarlo y yo se los voy a explicar bien. Ok, sí, ha sido un tema a principio de año, tuvimos una situación de emisión de carta por carta. Ok, ahí yo los puedo orientar cómo podemos hacer una carta de porte. Se puede hacer a valor $1 y le pagas 16 centavos al gobierno. Y ya declaraste tu mercancía, ya declaraste tu traslado. Se lo vuelvo a decir. Las autoridades al ver que sacaron un decreto de que la carta de porte será sancionable y será infinidad de cosas y te va a salir caro. Sí, efectivamente, cuando el SAT hace operativos, lo hace en las casetas de peaje, en este caso lo hace en la caseta de Tepozotlán o en Palmillas o en la de Pachuca. ¿Por qué lo hace el SAT? Para verificar qué producto estás moviendo, pero las autoridades se toman la atribución de decir te voy a sancionar por carta de porte. Es algo que a ustedes mismos los está cerrando para poder no movilizarse. No, ustedes se pueden mover. Yo les diré cómo lo podemos hacer. Sí, efectivamente, su servidor les puede dar las asesorías de qué podemos hacer en cuanto a las cartas de porte. Ok, gracias. Esperemos que haya salido la duda y estamos a sus órdenes para poder ampliarles más qué podemos hacer con carta de porte. Ok, estamos a la orden. Pues yo creo que sería por mi parte todo. Espero nos haya servido esta introducción y nos vemos en estos días. Si gustan, les damos asesorías en sus empresas y si no, nos vemos el día 31 para tocar el tema norma 12, Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y reglamento sobre el peso, dimensiones y configuración vehicular. Gracias.